Conversando acerca del escenario político en Ecuador, político electoral, pues vivimos unas elecciones caracterizadas por una fuerte polarización, que muchas veces se define en la dicotomía correísmo-anticorreísmo, que termina siendo un tanto reduccionista. Creo que debe ser el análisis mucho más profundo con respecto a lo que se plantea por parte de las dos tiendas políticas, que son dos modelos de Estado diferentes, dos propuestas de país diferentes, en las que efectivamente pues hay una serie de disputas que van desde el campo ideológico hasta el campo más material, ¿no? Entonces tenemos disputas que van desde el discurso, con un discurso como muy bien planteado por parte de cada uno de los dos sectores y como bastante definido y predeterminado, el hecho de que el gobierno actual hable de no retroceder al pasado, de no reciclar, estoy utilizando este término como de no reciclar políticas públicas y de no reciclar propuestas dentro del escenario actual, y que lo que planteó el nuevo gobierno, según su discurso oficial, es un recambio, es un proceso de renovación, es un proceso de implementación de nueva política. Sin embargo, también hay una serie de discusiones considerando los resultados que se han tenido en este último año con el presidente Daniel Noboa, que también han sido cuestionables en diferentes aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto de seguridad, que es uno de los que más preocupa a nivel nacional y que evidentemente tienen su impacto pues también en la decisión que vamos a asumir las y los votantes de este domingo. Entonces hay mucha incertidumbre todavía, una polarización extremadamente marcada que además tiene indicadores muy cercanos entre los dos candidatos. Las encuestas dan un empate técnico en términos generales, entonces por esa razón estamos con gran expectativa de lo que pueda suceder este domingo. Muy bien, no le voy a preguntar el pronóstico porque tal vez ya hay veda inclusive en Ecuador, pero me imagino que es un final bien abierto, no está totalmente claro. Sí, efectivamente no podríamos definir si ya tenemos un ganador o una ganadora en este caso, ya que las encuestas han evidenciado pues un margen extremadamente estrecho, y este margen pues se va a definir sobre todo considerando también la cantidad de personas que estaban o indecisas en la primera vuelta o que acudieron al voto nulo o al voto en blanco. Entonces los candidatos estuvieron apostando durante estas últimas semanas de campaña electoral a acoger ese voto que en la primera vuelta decidió anularlo, que decidió ponerlo en blanco, y también procurar que el nivel de ausentismo sea menor, ¿no? A pesar de que no fueron niveles de ausentismo altos en términos de las personas que se acercaron a votar, para los candidatos es importante determinar y definir quién gana, no en función ya de sus seguidores, ya que se ha demostrado ya que tienen un techo evidentemente, sino que le apuestan a poder captar el voto indeciso, el voto nulo y el voto en blanco. Entonces vamos a depender de esto en gran medida y pues a la expectativa de qué va a hacer la ciudadanía ya cuando esté frente a la papeleta, ya cuando esté en las urnas. Me pareció muy interesante lo que usted decía, no se puede reducir esta contienda a anticorreísmo versus correísmo. Y es mucho más que eso. Bueno, en Bolivia también tenemos elección y ha sido marcado todo estos últimos años por el masismo y antimasismo. Podríamos tener parecidas realidades inclusive, pero en consecuencia, ¿se ha superado esa polarización en Ecuador de correísmo, anticorreísmo? No, para nada, nada. Me parece que al contrario se ha agudizado muchísimo más el hecho de que hayamos tenido estos resultados en primera vuelta como bastante apretados y con un porcentaje mucho mayor al que se esperaba, tanto para el candidato del oficialismo cuando para el candidato del denominado correísmo, hace que la polarización en términos de correísmo anticorreísmo sea aún más fuerte. Lo que sí hay es una reconfiguración de fuerzas políticas, entonces la correlación de fuerzas cambia. Resulta que ahora tenemos a un movimiento indígena que históricamente durante los 10 años de la denominada Revolución Ciudadana estuvo en oposición al gobierno de Rafael Correa. Ahora resulta que termina suscribiendo un convenio y una serie de puntos, un acuerdo programático entre el movimiento indígena, principalmente la CONAIE y Pachacuti, que es el brazo político electoral del movimiento indígena. Terminan suscribiendo un convenio y una serie de acuerdos programáticos con el correísmo, con este sector que es bastante complejo, que no es meramente izquierda, sino que también tiene múltiples sectores dentro de su estructura. Y por otro lado, el gobierno de Daniel Noboa y el partido de Daniel Noboa tratando de acogerse a otros sectores y siendo un poco más hermético. En términos generales, las últimas semanas empezó a acoger el respaldo de sectores como los transportistas, que permitieron tener como una perspectiva diferente de cuál es el tipo de respaldo que puede tener el candidato en este momento.
Sin embargo, la Revolución Ciudadana dio muestras de la capacidad de aglutinamiento que tiene en cuanto al antinovoísmo, digámoslo así, ¿no? Entonces resulta que, claro, este hecho, el hecho de oponerse al gobierno y a las políticas implementadas por Daniel Noboa, permitió que el movimiento indígena se adhiera también a la propuesta de la Revolución Ciudadana, y que en esta lógica pues la disputa se vuelva aún más interesante. Bueno, Vladimir, espero que sea una jornada democrática, pacífica también, sobre todo en Ecuador, y que el domingo ya estemos conociendo al nuevo presidente o al presidente que elijan los ecuatorianos en un sistema democrático. Gracias, un abrazo, ya estaremos conversando. Muchísimas gracias, Tufi, tenemos las mismas aspiraciones y esperamos que este domingo triunfe la democracia, que tengamos una fiesta democrática en realidad, y que acudamos a las urnas también a ejercer nuestro derecho al voto.